Hermanos, les saludamos a todos en sus casas en este día frío. El nombre del Señor también sea bendecido. De verdad nos ha tocado un tiempo maravilloso con el Señor. Los tiempos donde las tinieblas se manifiestan es el tiempo donde la gracia sobreabunda y el nombre de Cristo también es manifestado con potencia, con gloria, con poderío. Hoy día vamos a hablar e invitarlos también a que podamos reflexionar en torno al señorío de Cristo. El tema, no estuve muy creativo hoy día, les puse señorío de Cristo, la iglesia como expresión del gobierno de Dios. Más allá del nombre, quisiera que pudiésemos en este tiempo volver a examinar lo que entendemos por el señorío de Cristo. Vamos a orar, les invito a orar ahí donde usted esté, con su familia, con sus hijos, tómelo y ore con ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Así como oramos que nos reveles al Hijo, oramos para que en esa revelación del Hijo venga la revelación del reino que está en el Hijo y que es el Hijo. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos entender que tu reino no es como el reino que opera en nuestra mente o los reinos que hemos conocido, que tu reino es un reino eterno, preparado desde antes de la fundación del mundo, para ser constituido un reino de reyes y sacerdotes por medio de Cristo, quien nos amó y nos predestinó a su gloria. Te bendecimos, Señor. Abre nuestros entendimientos. Espíritu de Dios, tú eres el Maestro. Guíanos, direcciona cada palabra. Habla al espíritu de cada persona. Que la pasividad que genera estar a veces frente a un televisor o frente a un celular pueda ser transformada y que en este tiempo la activación que proviene por medio del Espíritu de la iglesia que siempre está en movimiento pueda producir en nosotros el tomar tu palabra y traducirla, decodificarla en acciones concretas. Señor, glorificamos tu nombre. No queremos llenarnos de versículos, queremos llenarnos de tu vida expresada por medio de Cristo. Glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quisiera partir con un versículo. Mateo 7, 21, 24 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protesté, dice el Señor: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje suelen terminarlo aquí, porque entendemos o hemos ido entendiendo la Biblia a través de como los títulos que nos aparecen y los capítulos, pero la verdad es que la Biblia no fue diseñada de esa forma seccional, sino que debemos entender este pasaje a la luz de otro que siempre se habla, pero no en conexión a lo que Cristo estaba diciendo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que viene a continuación de este pasaje? Quizás no lo sepan de memoria, pero si lo escuchan, saben que lo van a saber. Es decir, por mucho tiempo se han hablado textos sin entender el claro contexto en el cual se desarrollan. Después sigue lo siguiente. El Señor les habla, dice: y cualquiera que construye su casa sobre la roca, lo compararé a ese hombre prudente. Lo que habla el Señor es que
Cuando tú entiendes el señorío de Cristo, comienzas a vivir como el hombre prudente, el hombre sabio que edifica sobre la roca. No podemos entender el diseño de edificar sobre la roca si el señorío de Cristo no se nos ha sido revelado. Tomarme de algunos aspectos de esta palabra. Vienen y le dicen, Señor, Señor. Y el Señor los detecta, porque de labios lo llamaban Señor. Pero el reino de Dios, el señorío de Dios, no es un asunto de labios, es un asunto de cuando el reino se establece en tu corazón, en tu espíritu, bajo un gobierno que te lleva a vivir en la voluntad de Dios. Los que entienden de señorío entienden la voluntad de Dios. Cristo decía, mi comida y mi bebida es hacer tu voluntad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo entendía que todas las palabras que salían de Dios constituían la voluntad de Dios para Él. Él entendía el señorío a pesar de ser Cristo. Él supo entender que conocer las palabras y los diseños de Dios, moverse en la voluntad perfecta y agradable de Dios, lo manejaba en un sentido de señorío. Ahora, Jesús le responde algo que a veces suena hasta grosero. Nunca os conocí, nunca te conocí. Porque, y aquí habla de una raíz que es epiginosco, que es conocer íntimamente. Hay dos cosas importantes en el señorío. Una, la voluntad, y dos, que tú nunca vas a conocer la voluntad si no estás intimando con el Señor. No me hables de señorío si no tienes intimidad con el Señor de señores. No me digas que conoces la voluntad del Padre si no te das tiempo de examinar la palabra y lo que Él te habla. Porque el señorío va de la mano de la voluntad y de la intimidad con el Señor de señores. Y vamos a ver este pasaje, lo voy a tocar ahora y lo vamos a volver a tocar al final. Deuteronomio 6:4 dice lo siguiente, vamos a meter algunas cosas. Oye Israel, nuestro Señor Dios uno es. Y esto me llamaba tanto la atención, lo encontré poderosísimo, porque aquí habla de la ejad. Hemos venido hablando algunos conceptos de la ejad, ¿verdad? La ejad es un uno compuesto, o es un uno plural, o es una pluralidad, o es un conjunto. Es decir, hoy día somos iglesia porque hay un conjunto de 5 personas que se reúnen aquí a transmitir. Eso es una ejad. Una ejad, para que ustedes en sus casas lo tengan como claro, es una uva, un racimo de uva. Todos los granitos de uva conforman la uva. Es un uno plural, es un conjunto. Amén. Entonces cuando el Señor dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, lo que dice es lo siguiente: Elohim es ejad. ¿Qué quiere decir esto? Elohim es el plural de Elohi, que es señores. ¿Qué quiere decir? Elohim quiere decir dioses del Dios supremo. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, el Señor uno es, te está diciendo que tú en la ejad de Dios no solamente eres una persona natural, sino que compartes la deidad de Dios, consubstanciales con Cristo. Por eso Salmos dice, vosotros sois dioses. Y esto no es para que usted salga de la iglesia como esa película, ¿cómo se llama? El Todopoderoso, y como que iba así, no sé, hacía algo y así. No, es para que tú entiendas lo que significa que Cristo esté en ti, que el gobierno de Dios esté en ti. A veces me llama la atención que en nuestra cultura y en nuestra mentalidad no está escrito el gobierno de Dios.
porque hoy día no nos manejamos bajo esos términos. Pero tu cultura espiritual te habla de que tú perteneces a un reino. Yo hablaba con José Esteban y con Lisette acerca de los hijos y les decía lo siguiente: ¿sabes qué? Es tan importante marcar a los hijos con la identidad. Oye, ¿algunos de ustedes le dijeron cuando chico que era un rey, que era un sacerdote? ¿Algunos de ustedes le dijeron que es una nación santa? ¿Algunos de ustedes le dijeron que era un pueblo adquirido? Cuando tú formas hijos con una mentalidad de reyes y sacerdotes, entonces tienes en el tiempo un resultado de gobierno. Cuando tú formas hijos solo con la mentalidad de hijos, vas a tener hijos que son cómodos para ir a la despensa de Dios y sacar lo que quieren. Debemos avanzar en el entendimiento. Ser hijo es una etapa, pero el Señor te lleva a un diseño de ser esposa que gobierna. Amén. Hechos 4:32 dice: un solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron, y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué hermoso esto. El tiempo apostólico tenía un sello, y era que eran una sola alma. Una sola alma. ¿Cómo es eso posible? Es posible porque Cristo restauró el diseño de unidad plural, el diseño en el cual el cuerpo de Cristo no es un individuo. Los ministerios no es lo que aparece, los nombres no es lo significativo, donde la iglesia global está compuesta por una iglesia que se manifiesta en cada nación, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada calle, en cada casa, en cada universidad. El tiempo apostólico lo que nos viene a revelar es que por medio de Cristo se reconciliaron todas las cosas, y lo primero que se reconcilió es que nosotros podemos ser parte de esa gloriosa Ejad. El contrario de Ejad es Yahid, que es singular, estar solo, no estar en compañía o en unión a otro. ¿Te has sentido solito de repente? Tú puedes estar en grupos grandes y sentir soledad. Puedes estar así, en la iglesia completa, llena, como a veces vemos en los videos, y sentir soledad acá. ¿Por qué el hombre siente soledad? A mí llama la atención que el Señor venía creándolo todo desde el Génesis, y a todo le decía, bueno, hice al Monchito, así lindo, precioso, guapo, bueno, está bueno. Hice al Esteban, lindo, precioso, bueno. Hice a la Abby, linda, preciosa, buena. Todo bueno. Pero llega un momento que dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y esto no tiene que ver solamente con el matrimonio. Lo hemos llevado siempre al plano matrimonial. Pero cuando habla esta palabra, está diciéndole a Adán cuando Eva no estaba creada. Lo que está diciendo el Señor: no es bueno que el hombre, que la humanidad esté en un diseño separado de mí, porque yo lo diseñé. Yo diseñé al hombre para habitar en mí y no fuera de mí. Yo te diseñé para ser uno conmigo. Por eso es tan hermoso que el Señor haya restaurado la unidad. Yo en ellos y tú en mí. Un pacto perpetuo de unidad perfecta, indivisible, hermosísima. Hay una parte de la Biblia, esto lo tenemos que entender y nos va a llevar a mirar las cosas de manera distinta. ¿Se acuerdan del pasaje donde Cristo es crucificado? Y según nuestras traducciones, Jesucristo grita, y se supone que su grito dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Te hago una pregunta: ¿el Señor te ha abandonado alguna vez en la vida? ¿No te hace ruido ese pasaje?
¿No te hace sentir que ese pasaje no está bien traducido? Bueno, la traducción, y esto se lo digo en relación a la Ejad, porque yo digo, si Cristo y el Padre son una unidad, ¿cómo puede ser que el Padre lo haya abandonado? Entonces, ¿qué pasó con la traducción? Nos han mentido y nos han querido poner en nuestra mentalidad un Cristo que no resucitó, un Cristo muerto, un Cristo que está ahí en la cruz con cara de tristeza, pero ese no es el Cristo al cual nosotros servimos. El grito de Jesucristo en ese momento fue: Padre, te glorifico porque para esto he venido, porque para esto he sido preparado. Te glorifico porque este es mi diseño, porque este es mi propósito. Y qué distinto es ese grito cuando Él dice: Padre, Padre, para esta hora he venido, para este tiempo he venido a cumplir un propósito. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque Satanás se ha esmerado en meter diseños de división en nuestra relación con Dios, en nuestra relación a nivel de cuerpo, en relación a las iglesias, en relación a cómo vivimos. Pero no es bueno que el hombre esté solo. No funcionan los ministerios personales. No funcionan los nombres personales, no funcionan, no es diseño del Señor. Ahora, cosas que hemos tocado, yo sé que la hemos hablado en algún momento. La palabra nos habla acerca de imagen y semejanza. Todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, dice la palabra, de Dios. Génesis dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza, cuando habla en Génesis, establece un tipo de imagen que yo les decía hace un tiempo, que es Tselem. Tselem es una imagen como una sombra sin sustancia. Y hay algunos que todavía creen que su imagen viene de Adán. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Colosenses nos habla de una nueva imagen que ya no es Tselem, es Eikon. Tselem habla de algo oscuro, de algo como sombra, de algo así como un fantasma. Pero Eikon, cuando dice Jesucristo es la imagen del Dios invisible, te está diciendo: Él es el Eikon, la imagen perfecta, con sustancia, del Dios invisible, no vacía, con sustancia. Por lo tanto, cuando habla acerca de esto, nos está hablando de una imagen que portamos. Tú no portas en el sentido espiritual la imagen de tu papá, ni de tu mamá, ni de Adán, sino que cuando naces de nuevo, portas la imagen y la semejanza de Cristo. ¿Por qué estoy hablando de todo esto si tengo que hablar del señorío? Porque tenemos que entender algunos antecedentes. Para entender el postrer Adán, tenemos que entender el primer Adán. Para entender el espíritu vivificante, el postrer Adán, debemos introducirnos en entender el primer Adán. 1 Corintios 15:45 dice lo siguiente: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra terrenal. El segundo hombre venido del cielo, también venido del cielo, como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos la imagen del celestial. Voy a sacar la chaqueta y les dejo una pregunta. ¿Qué imagen estás exhibiendo tú? ¿La imagen del terrenal
o la imagen del celestial. ¿Qué imagen estamos exhibiendo? ¿Qué imagen se está mostrando en nuestras vidas? Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre, está hablando en ese diseño plural, en esa ejad. Hagamos al hombre. Es por eso que Él nos vuelve ese diseño. Y nos vuelve al diseño de la creación en Cristo Jesús, no la creación por medio de Adán. Y esto es muy importante que lo podamos comprender. Hay algunos principios que quisiera comentarles. Primero, la imagen que portamos revela a quién estamos unidos. La imagen que portamos revela a quién estamos unidos. ¿Te has dado cuenta? ¿Has visto algún matrimonio así como viejito, que llegan a viejito y hasta se parecen? Son similares, tú los mirás y decís, oye, que están igualitos. ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, Nicole, ahora tú que estás en preparación, ¿se te han ido pegando cosas de tu amado? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta qué empieza a pasar cuando uno se empieza a unir a otra persona? ¿Se empiezan a aparecer? No es que le salga barba a la mujer, hermano, no, pero hay cosas que se empiezan a aparecer. A veces se roban ciertos conceptos o frases. Se empiezan, oye, yo me acuerdo que de repente salíamos con la Abby y yo la miraba, oye, y estaba igual vestida que yo. O palabras que se empiezan a copiar. O a veces que te quedas mirando y piensan lo mismo. No se pusieron de acuerdo y es muy chistoso, así como mirarse. Empiezan a aparecerse. Porque la imagen que exhibimos, que portamos, revela a quién estás unido. ¿Sabes qué? Cuando hay un adulterio en un matrimonio, puede que la persona no le diga a su pareja, pero la pareja se va a dar cuenta sí o sí, aunque lo guarde el secreto por la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te unes con otra persona, adquieres la imagen de esa persona. Te empiezas a mimetizar con esa persona. A quien tú estás unido va a expresar una imagen. Segundo principio, la imagen que portamos establece una identidad. Juan 3:6 dice, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Chicos, la imagen que portamos establece una identidad. Si tú estás conectado con el Espíritu vivificante, entonces se va a manifestar una identidad espiritual en ti. Si tú estás unido y entiendes que el Señor te llamó nación santa, pueblo adquirido por Dios, entonces se va a manifestar esa nación santa y ese pueblo adquirido por Dios. Porque la identidad se relaciona perfectamente a la imagen que tú tienes, a la imagen que tú ves. Si lo vemos en lo natural, los papás, ¿verdad? Típico que los hijos quieren ser como el papá o como la mamá en algún momento, porque tienen una imagen que potencia una identidad en el hijo. Primer principio, la imagen que portamos revela a quién estamos unidos. Segundo principio, la imagen que portamos establece una identidad. Y tercero, la identidad que proviene de la imagen que hemos adquirido nos otorga una funcionalidad o un plano de gobierno. Cuando tú entiendes que hay una imagen a quien tú estás unido, que establece una identidad, esa identidad te da un plano de función o de gobierno. Es decir, si tú nunca te ves como un reino, porque la palabra dice que somos un reino, entonces nunca
se va a activar la funcionalidad de rey y de sacerdote. Si tú no te ves como hijo, entonces nunca vas a poder funcionar como hijo, porque la identidad provoca en nosotros una funcionalidad. Amén. Esto lo vemos en relación a los planos de gobierno que el Señor le entrega a Adán y que el Señor le entrega a la iglesia. En Génesis le dice: gobierna, pero gobierna sobre los peces. ¡Qué gobierno! Bueno, y aún así no lo pueden hacer. Existe un nivel de explotación tremenda. Ahí están los que les gusta pescar, ¿verdad? Gobernando sobre las aguas. Yo he visto algunos que hasta oran para que el Señor le dé un pescado. Gobernar sobre las bestias del campo. Fíjate en la esfera de gobierno que le da a Adán. Pero cuando tú lo ves a través de Cristo, la esfera de gobierno no son las plantas, no son los animales, no son los peces. La esfera de gobierno es sobre principados, potestades, huestes de maldad. Porque la esfera de gobierno va de la mano de qué imagen portas. ¿Terrenal? Entonces tienes una función terrenal. Y te mueves como un terrenal, vives como un terrenal, conversas como un terrenal, piensas como un terrenal, tienes relaciones como terrenal, tienes matrimonios con relaciones matrimoniales terrenales. Pero si tú has adquirido esa imagen celestial, comienza a renovar tu mente en relación a todo. Te comienza a funcionar todo en base a ese gobierno espiritual. Y ya las relaciones no son las mismas. No te tratas igual con tu esposa. Empiezas a entender leyes espirituales que cambian tu dinámica de gobierno. Ahora, bajo esos tres principios, quisiera hablarles del señorío de cada uno de estas dos imágenes. Adán y Jesucristo. El primer Adán y el postrer Adán. Ambos toman la figura de un esposo. Guárdate esto. Ambos toman la figura de un esposo. Romanos 5:17. Porque si por la transgresión del uno, es decir, Adán, la muerte reinó por medio del uno, mucho más reinarán en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:21. Para que así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine. Romanos 6:12-13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias y tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Todo Romanos está hablando de un señorío. A veces nos centramos en ciertos gobiernos espirituales, pero la verdad es que son subderivados de este gobierno que se introdujo por medio de Adán. Cuando logramos identificar la raíz de cierta situación, vas a cortar con todos, absolutamente todos los frutos. Romanos te está hablando de un señorío que se establece a través del primer Adán. Ahora, ¿cómo es posible que este señorío se haya manifestado? ¿De dónde viene este señorío? Quiero que leamos Génesis 3:16. Una declaración que a mí me ha llamado mucho la atención. Dice: la maldición que el Señor le declara a Eva es la siguiente: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y tu deseo ardiente será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Te lo leo de nuevo. La maldición para Eva: multiplicaré de gran manera tus dolores y tus preñeces,
con dolor parirás los hijos. Y tu deseo ardiente será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Qué tremendo este pasaje. Qué fuerte. Qué fuertísimo. Hay cosas que el mundo trata de interpretar y claro, hay acusaciones contra la iglesia en relación a, por ejemplo, términos machistas como esto, se supone. Y a veces, aún en la propia iglesia, se ha utilizado este pasaje, precisamente este pasaje y otros más, para meter a la mujer en un diseño de sometimiento que no tiene nada que ver con el diseño de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Que dicho sea de paso, las mujeres no están bajo este diseño de maldición. Cuando tú tengas un bebé, para nosotros fue hermoso porque el Señor nos decía, cuando tú entiendes que Cristo hizo todas las cosas nuevas, es que nos sacó de este estado de maldición y nos posicionó en un estado de bendición. Entonces empezamos con mi esposa a entender esto y justo en ese preciso momento de tiempo quedamos embarazados. Entonces empezamos a profetizar sobre la Ani. Señor, declaramos que tu palabra es de bendición, que no vamos a parir con dolor, sino que tú vas a llevar este parto. ¿Sabes qué? Fue hermosísimo, hermosísimo el proceso. Lo más lindo es que no me desmayé. Todos creían que me iban a desmayar. Bueno, tomen esa bendición porque no estamos bajo maldición. Tu deseo ardiente será para tu marido. ¿A qué le suena eso? Gerafres, ¿a qué te suena el deseo ardiente será para tu marido? Una atracción, así como una atracción fatal porque dice deseo ardiente. ¿Ya? ¿Qué más? Tu deseo ardiente será para tu marido. Algunas quieren decir amén. No se trata de eso. Tenemos que entender el diseño de esta palabra. Tu deseo ardiente será para tu marido. Le está hablando a Eva como sombra de la iglesia, casada con Adán, una vieja naturaleza terrenal, natural. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que esa naturaleza con la cual está unida, que es Adán, un terrenal, la va a dominar, se va a enseñorear de ella. Es por eso que Romanos habla de que la muerte reinó, que reinó el pecado, que el pecado no se enseñoree de vosotros. Porque cuando tú entiendes que este esposo, que es una naturaleza, se une a ti como esposo para enseñorearse de ti, te mete en un proceso de gobierno donde tú no tienes voluntad, sino que se enciende dentro de ti todos los deseos ardientes de la carne. Toda la manifestación de la carne y de la terrenalidad se activan cuando te mantienes unido a ese esposo. Cuando te mantienes unido a ese esposo, se van a manifestar todos los frutos de la carne. Porque cuando tú te unes a alguien, así como en lo natural nos casamos con una persona y tenemos hijos, cuando tú te casas con Adán, con la naturaleza terrenal, vas a tener frutos. Y los frutos son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y muchas más. Una creación, una generación que está unida a este esposo. Homicidios constantes, muertes constantes, en medio de la ciudad que nosotros vivimos, que ha estado marcada, por ejemplo, por los femicidios. Ahora, debemos redefinir lo que es el adulterio en base a lo que le estoy diciendo.
el adulterio en la palabra va a ser entendido ahora como de la siguiente manera: que habiendo venido Cristo, el esposo, te mantengas unido al primer esposo. Que habiendo venido el amado de las naciones, tu mente siga unida al primer Adán. Que habiendo venido el amado, el deseado de las naciones, tu ser se mantenga unido a esa naturaleza terrenal. Ahora, en esto hay muchas cosas importantes. En una de las investigaciones que revisábamos acerca de sexualidad, uno de los estudios que también se ha mencionado en la iglesia habla de los microquimerismos masculinos. ¿Qué es esto? Es que se hizo un estudio que no tenía nada que ver con la genética del hombre en la mujer, sino que era un estudio acerca del cáncer. Estaban estudiando algún elemento del cáncer en el cerebro de 61 personas, 61 mujeres, y se encuentran en el cerebro con material genético de un hombre, pero no solo de un hombre, de varios hombres. Entonces empezaron a indagar y a depurar la información. La primera información debe ser de los hijos que tienen. La verdad es que había mujeres que no tenían hijos. Entonces, ¿de dónde sacaron esa genética que estaba en su cabeza? Empezaron a hacer entrevistas a cada una de ellas y llegaron a la conclusión de que el material genético que había en cada una de ellas estaba relacionado perfectamente con la cantidad de parejas sexuales que habían tenido. Cuando tú has estado unido a un esposo, a una pareja, a un señorío, eso deja marcas a nivel mental, a nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel de prácticas, a nivel de conductas, a nivel de cómo tú te comunicas. En lo espiritual es exactamente similar. Ese señorío deja marcas en la mente de la iglesia. A veces tú te has preguntado ¿por qué? ¿Por qué miércoles? Si el Señor dice que ya ese viejo hombre fue crucificado, ¿por qué entonces de nuevo se vuelve a manifestar esto? ¿Por qué entonces vuelvo a pelear con esto? ¿Por qué entonces vuelvo a estos ciclos? Es porque el Señor nos dice que tiene que haber un proceso de renovación de la mente, de esos microquimerismos que quedaron en tu mente por el proceso, por el tiempo con el cual estabas unido a ese esposo. Debemos profetizar y hablarle a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo que ese esposo ya está muerto, que fue crucificado en la cruz, que fue crucificado porque el que murió en la cruz no fue Cristo, sino que fue esa vieja naturaleza, fue ese primer Adán, fue ese primer esposo que murió en la cruz. Debemos hablarle a todo nuestro ser que entienda que ese esposo ya murió. La palabra es gloriosa cuando dice que Jesucristo murió para que llegásemos a ser de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Y es que esa vieja naturaleza ha sido crucificada. Pero el Señor nos dice, y los apóstoles también lo hablan, que tiene que haber un proceso de renovación de las marcas, de las prácticas,
de todo lo que hubo en relación a ese esposo. Romanos 7, 2 y 3 dice lo siguiente: la mujer casada está ligada por la ley al marido que vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. Así que mientras viva el marido, se la llamará adúltera si llega a ser de otro varón, pero si muere el marido, es libre de la ley. ¿Qué te está diciendo? Cuando Adán fue crucificado, ese esposo, ese señorío, fue quitado de ti y te da plena libertad para unirte, no en adulterio, para unirte en perfectas condiciones con Cristo. Así que mientras viva el marido, esto es Adán, se la llamará adúltera si llega a ser de otro varón, pero si muere, es libre de la ley. ¿De qué ley es libre? Es libre de la ley que se introdujo por medio de Adán, de ese señorío, que es la ley del pecado y de la muerte. La crucifixión es un asunto legal también. Cuando la palabra dice que fueron clavadas las actas que son contrarias a nosotros y los decretos, son dos conceptos distintos. Actas y decretos son cosas distintas. Las actas nos hablan de los procesos de injusticia. Los decretos nos hablan de este tipo de leyes. Eres libre. Tu espíritu es libre para unirte al Señor. Y hay algo que mi espíritu me permitió entender. Porque el Señor habla de verdadera libertad. La palabra, cuando utiliza dos verbos, por ejemplo, cuando habla de perfecta paz, el original es paz, paz. Cuando habla de verdadera libertad, nos está hablando de libertad, libertad. ¿Qué es esto? Este pasaje que yo les hablé establece dos veces que será libre de la ley del marido y libre de la ley, dos veces. Pero la primera vez que utiliza libre no es la misma palabra que utiliza para libre en la segunda vez. Se los voy a leer para que estemos muy claros. La mujer casada está ligada por la ley al marido que vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. ¿Qué traducción utiliza para eso? Catargeo, que es abolir, desligar. Termina el contrato con ese esposo, se desliga de ese esposo. ¿Estamos claros hasta ahí? Después dice lo siguiente: así que mientras viva el marido, se la llamará adúltera si llega a ser de otro varón. Pero si muere el marido, es libre de la ley. Ahora, ¿cuál es la raíz de libre? Es eleuteros, que quiere decir sin freno para ir al placer. Algunos se alegraron, sin frenos para ir al placer. ¿Y sabes qué? Yo decía, esto es glorioso, es maravilloso, es hermoso que aun habiendo un esposo, el Señor venga como el esposo real y te haga libre para ir a Él a tener placer, deleite, porque lo que se quebró con Adán fue el huerto. ¿Qué significa el huerto del Edén? Es el lugar protegido y Edén para el placer. Lo que quebró a Adán fue la intimidad y el placer en la presencia de Dios, porque fuimos diseñados para vivir intimando con el Señor. Por lo tanto, cuando aquí te dice, primeramente eres libre y te desligo de ese esposo, te quito todas las ligaduras que tenías con Adán, yo te hago libre, dice el Señor.
quita los decretos que habían en contra tuyo. Pero en una segunda instancia te dice, eres libre, sin freno, para ir al placer, para volver a ese lugar de intimidad donde no hay otros señores, donde solo estoy yo, donde solo está el amado. Es por eso que la palabra dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es decir, ya no estamos en jupá con la ley, estamos en una jupá con Cristo. Estamos en una jupá con el esposo perfecto, tierno, amado, eterno, eternamente misericordioso. Estamos en una jupá con ese esposo. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando tú empiezas a volver sin freno a ese placer, a lo glorioso que es estar en intimidad con el Señor, entonces se van a comenzar a manifestar frutos. Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu no es algo que tú puedas obligar a una persona. A veces, bajo la ley, bajo el señorío de Adán, le decimos a los hijos que manifiesten frutos del Espíritu, pero los frutos del Espíritu no se manifiestan así como así. Los frutos del Espíritu se manifiestan cuando el árbol y la semilla están conectadas. En el huerto decía, árbol según su semilla, fruto según su semilla. Cuando tú te unes al Señor, un espíritu eres con Él, la semilla de Cristo te insemina y hace que tú produzcas frutos. No tienes que esforzarte, no tienes que hacer grandes cosas. Se producen frutos. Que empiezas a ver que donde había amargura empieza a aparecer un fruto de amor tremendo. Que hasta a ti te llega a extrañar, uy, qué ando amoroso. En donde había envidia, celos, contienda, te empiezas a dar cuenta que dentro de ti hay un fruto de reconciliación y de unidad que no proviene de tu fuerza, pero proviene de la unidad con el Espíritu, de tener esa semilla en ti. Que donde había temor a la muerte, viene esa semilla y produce en ti un fruto de vida sobreabundante. Efesios 4:22 dice lo siguiente: en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre. 1. Despójense del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. La antigua manera de vivir con el antiguo esposo se debe despojar de nuestra vida. La verdad posicional es que ese viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. La verdad transicional que te lleva a eso es que te tienes que despojar de ese viejo hombre. Renueva el espíritu de vuestra mente. Les hablaba acerca de la mente y cómo operan estos señoríos en la mente del hombre. Y vístete del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo hermoso del Señor es que Él habita el presente. Él es el yo soy. Di conmigo, Él es el yo soy. El Señor te dio el presente para transformar tu vida. No vivas en el pasado ni habites el futuro, porque el presente te va a permitir renovar la mente, te va a permitir despojarte del viejo hombre y vestirte del nuevo hombre. El presente te lo va a entregar el Señor como un regalo para que puedas transformar todo lo que tú eres.
El Señor habita el presente. Él es el yo soy. Él es el presente continuo. Él habita el presente. Renovemos nuestra mente, vistámonos del nuevo hombre y despojémonos de ese viejo esposo.